Bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts a la lliçó inaugural dels Estudis de Comunicació Audiovisual d'aquest curs, del 24-25. Us dono la benvinguda formalment en nom de la facultat i del departament, també en nom de la Mar Guerrero, que és la directora del grau i que avui malauradament no ens pot acompanyar. En aquesta lliçó inaugural, la lliçó inaugural sempre és un moment molt important en el calendari acadèmic perquè d'alguna manera és l'obertura de l'any, és a dir, és un moment és un moment important, és el moment en què formalment comença el curs i en la sessió d'avui tenim el luxe i la gran alegria de tenir aquí el professor Miguel Sicart, que és catedràtic a la IUT University de Copenhague. El professor Sicart és un referent internacional en els Game Studies, és a dir, en l'estudi acadèmic dels videojocs, i té una trajectòria molt interessant que realment és interessant perquè d'alguna manera comença en l'estudi dels videojocs, especialment en l'anàlisi crítica dels videojocs i les seves implicacions ètiques, és a dir, què vol dir que les regles d'un videojoc ens facin fer allò, ens facin fer allò altre, com ens comportem nosaltres com a jugadors davant d'aquestes regles del joc i progressivament la seva tasca, la seva recerca, els seus interessos s'han centrat en l'activitat lúdica de forma global, és a dir, en pensar en el joc més com a concepte i en pensar críticament quina és la nostra relació amb els jocs i a partir d'aquí quina és la nostra relació amb les tecnologies. És a dir, com les tecnologies marquen unes determinades regles, ens proposen unes determinades regles i com nosaltres, com a usuaris o com a ciutadans, fins i tot, podem seguir-les o podem subvertir-les. D'entre les seves obres destaquen llibres de referència com The Ethics of Computer Games, Beyond Choices, The Design of Ethical Gameplay, Play Matters i Playing Software, Homo Ludens in Computational Culture, totes elles publicades per l'editorial de la Mead University Press. La majoria d'aquestes obres tenen més de 10 anys i crec que això és molt important perquè d'alguna manera demostra que són obres absolutament pioneres que van sorgir en un moment en el qual els videojocs no era una matèria de recerca, no era quelcom valorat dins de la universitat i gent com el professor Sicart van obrir camí per aquesta via. Durant aquest any acadèmic tenim la gran sort de tenir el Miguel Sicart com a investigador visitant el departament, vinculat a Medium, i diguem, és una gran sort que el tinguem no només per la recerca que pugui fer a Medium, sinó també per com pugui contribuir o dialogar amb altres grups de recerca, amb la plataforma Gameplay, que com sabeu és una plataforma de desenvolupament de videojocs indie que tenim aquí al departament, o amb esdeveniments com el Mesrain Film Fest, el festival de cinema produït amb intel·ligència artificial que sempre planteja qüestions ètiques que tenen a veure amb el que ell ha treballat. Li agraïm molt que estigui aquí. També agraïm molt al professor Oliver Pérez, que amb gran generositat ens ha portat cap a ell o l'ha portat cap aquí i que després moderarà el diàleg amb ell, que estic convençut que serà un diàleg molt interessant. I ja està, jo no volia dir res més, sí que volia llegir una cita del llibre del Miguel de Play Matters que l'Oliver ha seleccionat, jo crec que molt encert, i que us recitaré d'alguna manera perquè serveixi com a frase pòrtic per la lliçó inaugural del Miguel. El que està en joc és més que la nostra cultura de l'oci o l'ideal de l'empoderament de la gent. El que està en joc és la idea que la tecnologia no és una criada o una mestressa, sinó una font d'expressió, és una forma de ser. A l'era de la maquinària computacional hem de considerar tant els sistemes de joc com el joc amb els sistemes, tant l'apropiació dels sistemes com la seva resistència. Us deixo amb el professor Sicart i en parlem després. Després, òbviament, hi haurà un torn obert de paraules en el que tots plegats podrem dialogar amb ell.
Moltes gràcies. Muchas gracias. Gracias por la introducción. En primer lugar, voy a pediros disculpas por el idioma. No puedo, esto podría hacerlo en gallego, pero tendríamos muchos problemas. Lo voy a hacer en castellano y entonces los problemas solo los voy a tener yo porque llevo toda mi carrera en el extranjero y a veces se me atascan las palabras. O sea que yo os pido disculpas si me quedo, ¿sabes? Si me quedo como sin palabras o empiezo a alucinar, es porque soy un Large Language Model, pero solo estoy entrenado en palabras en inglés, y lo siento. Y lo segundo por lo que tengo que pedir disculpas, esto es el captatio benevolentia, ¿no? Es porque me he dejado el Discord abierto y esos plings que escucháis, creo que son mis alumnos que están diciéndome que tengo que leer ahí unas cosas. Exactamente, me he dejado el Discord abierto. Horrendo esto, vaya manera de empezar. Jugando en la universidad de los Game Studies are Playing Software, este es el título que yo creo que un poco es el título serio de esta charla, y muchísimas gracias por dejarme hablar en una charla de inauguración. Me hace muchísima ilusión porque no hay nada más interesante y más excitante que hablar a alumnos o con alumnos. Supongo que muchos de vosotros estáis en primero, ¿no? ¿No? ¿Segundo, tercero, empezando, más o menos? Más o menos. Bueno, yo voy a trataros con todos mis respetos como aún empezando, y si no, pues podemos hablar más tarde de lo que voy a hablar. Pero mi idea es un poco hablaros de mi carrera y de lo que he aprendido o de lo que no he aprendido durante mi carrera, y un poco sobre lo que yo hago como investigador. Entonces, aunque este era el título oficial de la charla, yo creo que en realidad el mejor título o el título más apropiado para el mundo sería el siguiente. No, en la otra dirección. ¿En la otra dirección? No. Vale, ahí está. Sería este. ¿Cómo he acabado aquí? Esta charla es una explicación de cómo un señor sale de Santiago de Compostela en el año 2002 y acaba trabajando con videojuegos y otras cosas aún más raras. Pero en realidad no es este el tema de la charla. Yo creo que muchos de vosotros estudiáis cosas serias que la gente se toma en serio, pero yo estudio videojuegos. Entonces, lo mismo vosotros tenéis una familia muy comprensiva, yo tengo una familia muy comprensiva al cabo de un tiempo, pero cuando empecé, a mí me miraban todos diciendo el verdadero título de esta charla, que es ¿pero tú qué haces? Yo me he pasado años defendiendo que tenemos que estudiar el videojuego y años intentando explicar al mundo que si no entendemos el videojuego, y mucho más importante, si no entendemos lo que es la actividad de jugar, estamos perdidos. No solo perdidos desde un punto de vista cultural, no solo perdidos desde un punto de vista artístico o creativo, sino también perdidos desde un punto de vista humano. No podemos entender al ser humano sin entender el juego. Entonces yo lo que voy a intentar explicar hoy es qué hago y por qué lo hago. Y esto, al principio voy a dar una especie de revisión histórica de quién soy yo y cómo acabé donde acabé, y después voy a enseñaros un poco la parte práctica de mi trabajo, ¿no? Y además voy a introducir un poco unos temas que estoy ahora trabajando ahora mismo en este año sabático que tengo aquí. Muchas gracias por tenerme de invitado, es un placer. Y eso quiere decir también que algunas de las cosas que voy a decir hacia el final de la charla todavía no tengo todas las respuestas, y si queréis hablar sobre ello me parece muy bien, pero no es conocimiento científico sólido que yo pueda publicar. Es todo work in progress y será muy divertido. ¿O no? Para mí todo empieza con el verbo. Mi título aquí en Galicia, de la Universidad de Santiago de Compostela, es en Filología Hispánica. De todas las cosas de lo que yo podía estudiar, es Filología Hispánica. Mi interés, en principio, era la literatura. A mí me gusta mucho la literatura. Yo sigo leyendo todo lo que cae en mis manos y un poco más. Y yo lo que quería era estudiar la estética de la literatura. A mí me interesa mucho el tema de la estética y qué papel juega la literatura en nuestra vida moral.
Es decir, ¿por qué utilizamos novelas, por qué utilizamos poesía, por qué utilizamos obras de teatro para intentar entender cómo tomamos decisiones y qué tipo de criaturas morales somos, ¿no? ¿Cuál es nuestra ética? A mí los filósofos que hacen ética me interesan, pero me interesan menos que los poetas que hacen ética. Los poetas que intentan explicar lo correcto, lo incorrecto, a través del ángulo de la estética, ¿no? De lo hermoso, de lo bello. Eso es lo que yo empecé estudiando y esto tiene su papel en el futuro. Eso sí, tengo que admitir aquí que en otra vida yo hubiese tenido una carrera muy distinta porque allá por tercero de carrera me enamoré de la lingüística computacional. Eso para mí fue de repente, esto es la leche, esto es el futuro. Yo lo que quería era estudiar utilizando ordenadores cómo funcionan los lenguajes, cómo funcionan los idiomas, cómo estos instrumentos maravillosos de comunicación y de representación, cómo se articulan, cómo podemos compararlos, todas estas cosas. Pero supongo que en algún momento tuve que decidir en qué dirección iba a ir y decidí que me interesaba quizás más la ética y la estética en aquel momento. Podía haber terminado muy fácilmente en Computational Linguistics y ahora mismo estaría pues, trabajando con Large Language Models, LLMs como ChatGPT y todas estas cosas, pero al final he acabado trabajando con ChatGPT, pero desde otra perspectiva muy distinta. Pero bueno, ese es un poco mi primer amor y mi primer affair, ¿no? Mi primera aventura. Y hay una cosa, hace 20 y tantos años que yo estudié todo esto, entonces, ¿qué me queda de aquello, no? ¿Qué es lo que yo he aprendido de mi carrera al principio? Esto es muy malo para algunos de vosotros, yo lo siento si ahora vais a dejar la carrera, pero yo no puedo estudiar aquello de lo que no podría dejar de usar, ¿no? Yo no puedo estudiar literatura porque no puedo dejar de leer. Y cuando estudiaba literatura, estaba matando el placer de leer. Esto no se lo digáis a nadie, es un secreto que va a quedar entre nosotros. Si mañana se acabasen todos los videojuegos, yo estaría contentísimo, me da igual. Y eso que mi carrera es en Game Studies, me da totalmente igual. ¿Me interesan? ¿Me gustan los juegos? Sí, pero puedo vivir sin ellos. Eso sí, me quitáis la literatura y ahí ya no podría vivir. Yo necesito distancia para estudiar cosas. Y esta distancia también es la que me permite, como veremos más tarde, espero, tener como una especie de aproximación irónica a lo que estudio. Yo no me tomo muy en serio lo que estudio, ni me tomo muy en serio lo que escribo. Porque creo que si me lo tomo muy en serio, voy a acabar siendo grandilocuente y no hay nada peor que ser grandilocuente. Esa es otra cosa que he aprendido. ¿Cómo acabé entonces de filología hispánica donde estoy ahora? Pues en 2002 yo me pasaba el día y la noche... Ah, tiene sonido, claro. Perdón. Yo me pasaba el día y la noche jugando a esos 3 videojuegos de ahí. The Sims, Diablo 2 y Deus Ex. The Sims lo conocéis y Diablo 2 también, ¿no? ¿Conocéis Deus Ex? Más o menos. Lo puedo hacer interactivo, ¿verdad? ¿No? ¿Nadie conoce Deus Ex? 1. Bien. 2. 3. Perfecto. Somos una minoría selecta, ¿no? Deus Ex es el primer immersive sim, es el primer simulador inmersivo en el que es una especie de cosa cyberpunk, en el que tú eres un agente que trabaja para una organización de las Naciones Unidas. Es del año 99, entonces las Naciones Unidas aún eran buenas para los americanos, ¿no? Y tienes que hacer una serie de misiones y tienes que tomar una serie de decisiones morales que van a bifurcar la historia, ¿no? Y el juego tiene 3 finales dependiendo de las decisiones que hayas tomado. Yo me pasé pues mucho tiempo durante mi carrera jugando a esos 3 videojuegos. Pero también jugaba cosas como Resident Evil, que acababa de salir en el año 98, si no recuerdo mal. Pro Evolution Soccer, he jugado muchísimo al Pro Evo y mucho más al FIFA. Y entonces mi director de tesis en aquel momento me dice, mira, ¿y a ti que te gustan tanto los videojuegos y no te gusta estudiar literatura, aunque estás en filología hispánica, ¿por qué no te vas a Dinamarca? Hay una chica allí, doctora, la doctora Susana Tosca, que está estudiando videojuegos desde un punto de vista de las humanidades y hay, al parecer, un grupo interesante.
¿por qué no te marchas a Dinamarca? Yo en realidad lo que creo es que mi director de tesis en aquel momento quería zafarse de mí y no pudo imaginar un sitio más lejano que Dinamarca y me mandó allá. Y bueno, yo me fui a Dinamarca con la idea de estudiar cómo estos juegos que yo jugaba podían contar historias y hacernos pensar. Las historias las tenía de los Sims y del Diablo 2, y la idea de hacernos pensar venían también de los Sims y de Deus Ex, ¿no? Esta idea de que el juego nos puede afectar desde un punto de vista moral, podemos jugar con él no solo para entretenernos, sino también para practicar un poco nuestro sentido ético, nuestro sentido moral. Y entonces me fui a Dinamarca. Y en Dinamarca tuve la suerte, porque yo en realidad no es que sea muy bueno en lo que hago, yo lo que tuve es muchísima suerte de llegar en el momento adecuado al sitio adecuado. En Dinamarca en 2002, la universidad donde aún trabajo decidió invertir mucho dinero en hacer Game Studies y tuve la suerte de cazar esa primera ola de Game Studies y desde entonces sigo haciendo Game Studies, ¿no? Entonces tuve muchísima suerte de... No soy de la primera generación que hizo Game Studies, es decir, el estudio del juego desde el punto de vista humanista. Soy probablemente de la segunda o la tercera generación, pero sí que estuve allí casi desde el principio. Y tuve la suerte y el privilegio de tener compañeros, algunos de los que voy a citar, o como Susana Tosca, que en realidad abrieron este camino para mí y yo simplemente tuve que ir más o menos siguiendo, ¿no? Pero claro, yo cuando me fui allí siempre tuve que pensar algo que supongo que algunos de vosotros quizás estáis pensando, que es ¿por qué debemos estudiar los juegos? Y cuando digo juegos aquí, yo he estudiado sobre todo videojuegos, a mí me interesan los videojuegos más que el juego de mesa o el juego de rol, aunque he jugado mucho el juego de rol en mi vida. Pero ¿por qué debemos estudiar los juegos? ¿No? ¿Qué lógica tiene estudiar los juegos? No son un pasatiempo, no son esta cosa infantil que algunos frikis se dedican a jugar en su tiempo libre, pero que en realidad no dicen nada sobre nosotros. No es un poco una pérdida de tiempo. He tenido que responder a esa pregunta tantas veces, que es una buena pregunta, porque si no sabemos explicar por qué estudiamos lo que estudiamos, estamos haciendo algo mal. Siempre hay que poder explicar, siempre hay que poder responder a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué estudiar juegos? ¿Por qué estudiar cine? ¿Por qué estudiar podcasts? ¿Por qué estudiar memes? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, mi respuesta para... Vale, lo siento. Siempre me olvido que... Espera, ¿lo mismo puedo cortar el sonido? Sí. ¿Por qué estudiar juegos? Ahora ya he perdido el rumbo. Si hay una constante en la historia de la humanidad es que hemos creado juegos. La historia de la civilización es también la historia de los juegos que hemos creado. Lo que pasa es que no los conservamos, porque, como todos pensamos ahora, el juego es un entretenimiento, es algo que es un pasatiempo, no es importante. Pero al mismo tiempo, los juegos reflejan de una manera tan limpia y tan notable como la literatura o el teatro o la música, nuestra cultura. Si queremos entender una cultura, no solo tenemos que entender su idioma, su literatura, su religión, sino que también tenemos que entender a qué juegos juegan. Y ya sé que esto suena así un poco raro. Los juegos vikingos, y ahora ya llevo 22 años en Dinamarca, los juegos vikingos, los juegos de la tradición vikinga, tienen una constante. En los juegos que nosotros estamos acostumbrados, normalmente hay un ganador, ¿no? Es decir, qué sé yo, pues en el fútbol, pues Alemania gana siempre. O no, ya no. En los juegos vikingos los juegos vikingos están diseñados para que haya un perdedor. Es decir, que se utilizan para aglutinar a la comunidad y señalar a los débiles. La cultura se refleja en el juego. Por eso tenemos que entender los juegos, porque no vamos a tener una imagen total de una cultura si no entendemos cómo jugamos, por qué jugamos y qué dicen los juegos de quiénes somos. Y ese es un poco el trabajo que yo he intentado hacer cuando he hecho Game Studies durante tanto tiempo. Y yo creo que mi pequeña contribución ha sido, bueno, si los juegos dicen algo sobre nuestra moral y nuestra ética, ¿qué quieren decir? Y mi aportación se puede resumir en un pequeño experimento que hice con los Sims en el año 2004, que
gracias a Oliver se pudo reproducir, porque esto lo escribí para un artículo, eso, en el año 2004, y después pues no me olvidé de ello, pero entró en, ¿sabes? Como en el discurso más grande de mi carrera, que es mucho más académico y mucho más aburrido. Como dije, yo estaba jugando mucho a los Sims, demasiado. Y cuando juegas a los Sims, sobre todo al primero de los Sims, no he vuelto a jugar a los Sims desde los Sims 2, o sea que ya no sé en qué número están, pero cuando yo jugaba a los Sims, a mí siempre me llamó la atención que en realidad era un simulador de la California capitalista. Se vendía como un simulador de vida, pero lo que el sistema hacía era reproducir la lógica consumista y hasta cierto punto hedonista de la California de los años 80 y 90. Y esto lo podemos tomar como crítica o no, yo creo que es criticable, pero es lo que dice de nuestra cultura. ¿Qué sociedad elegimos para reproducir y para simular? Escogemos California y la cultura capitalista. ¿Cómo podemos demostrar eso? Bueno, pues podemos entrar dentro del código, por ejemplo, y mirar cómo está construido el juego. En el caso de The Sims es un poco complicado, pero ahora, para los que os pueda interesar, acaba de salir publicado un libro sobre SimCity, en el que el autor ha tenido acceso al código fuente del juego y hace una lectura fenomenal de la ideología en el código de SimCity, que es muy parecida a la ideología de The Sims. Yo no tenía acceso al código fuente, pero a través de mi práctica de jugar crítica, no jugar por entretenimiento, sino jugar a un objeto cultural, entendía que había unas lógicas en progreso ahí que lo que hacían era reflejar esta cultura capitalista. Entonces decidí, bueno, voy a hacer un pequeño experimento. Yo soy de la generación X y yo tenía 14 años cuando Nirvana publicó Nevermind y desde entonces nada ha sido igual. Y entonces dije, bueno, ¿y si intento simular Kurt Cobain, al líder de Nirvana, en los Sims? ¿Qué pasa? Entonces hice un personaje, un avatar, que se pareciese lo más posible a Kurt Cobain, lo puse en una casa, claro, Cobain tenía mucho dinero, lo puse en una casa muy rica, con muchísimas cosas, una guitarra, y lo que hacía era mantenerlo miserable. Porque esa era un poco la lógica autodestructiva de Kurt Cobain, ¿no? Su creatividad salía de su propia lógica de autodestrucción. Y descubrí que el juego no me dejaba hacer eso. En cuanto mi sim de Kurt Cobain se ponía un poco miserable, en cuanto le bajaban un poco unas métricas de felicidad, el juego me quitaba el control y volvía y controlaba a mí, Kurt Cobain, hasta que fuese un ser feliz, con amigos, limpiando su casa, pues eso, relacionándose con el mundo con esta lógica de cuantas más cosas tienes y más amigos tienes y más puedes comprar, más feliz serás. Mi experimento lo que hizo fue enseñarnos que, primero, nuestros juegos contienen, en la manera en la que están diseñados, nuestra cultura o percepciones de nuestra cultura. Y segundo, que cuando jugamos con ellos lo que estamos haciendo es o bien reproducir estas lógicas culturales o bien, si jugamos de manera crítica, contradecirlas. Podemos romper los juegos para explorar qué es lo que nos están diciendo y para quizás también oponernos a lo que están diciendo. Entonces yo creo que un poco a través de este ejercicio lo que yo intenté hacer fue trabajar sobre la idea de la ética y el videojuego. Y ahí es donde quizás ese fue mi primer trabajo y es en el que yo utilicé muchos años de mi carrera. Intenté establecer una teoría de la ética en el videojuego que por una parte explicase cómo los videojuegos pueden ser objetos éticos, que contienen valores morales, que contienen una percepción y una reproducción de nuestros valores culturales morales. A veces es una percepción distorsionada o a veces es una percepción de lo que nosotros entendemos como tabú, pero que siempre están relacionados con la manera en la que nosotros construimos la idea del bien y del mal. Y después, eso es como una parte de mi trabajo, y la otra parte es cómo nosotros, como jugadores, nos relacionamos con ese mundo virtual desde un punto de vista moral. ¿Debemos aceptarlo? ¿Debemos rechazarlo? ¿Qué tipo de efectos puede tener en nuestra fábrica moral? ¿Y cómo podemos resistirlo? Entonces, mi idea principal es que
cuando jugamos a un videojuego, lo que hacemos es crear una o varias subjetividades, que lo hacemos a propósito. Entonces, cuando jugamos, creamos un ser moral que dice, bueno, voy a jugar a este juego de esta manera. Y no es que sea malo o equivocado, sino que en realidad somos bastante conscientes de que estamos haciendo ese tipo de trabajo, de crear un jugador como ser moral que entra en este mundo del juego y lo juega, lo vive de una manera conscientemente separada del mundo real. Conectada, pero separada. Entonces, por eso podemos utilizar el videojuego para explorar nuestra moralidad o para cuestionarla. Entonces, ese es un poco mi argumento, ¿no? Jugar es siempre una actividad moral que hacemos de manera consciente. A veces lo hacemos para entretenernos y a veces lo hacemos para pues eso, explorar o racionalizar algunos de nuestros deseos o nuestras lógicas o nuestros pensamientos. Hacemos lo mismo con literatura, hacemos lo mismo con cine, hacemos lo mismo con música, con otras formas de narrativa. El videojuego lo hace de una manera activa, con la creación de esta subjetividad. No tomamos una distancia, sino que realmente nos ponemos de lleno en esta creación de una subjetividad. Y por eso, una vida plena tiene que tener una parte de juego. Una parte de videojuego, una parte de juego de otro tipo, pero siempre hay que jugar. Aunque no todo debe de ser jugar. Si la subjetividad del juego es la única que tenemos, es la única que practicamos, nuestra vida va a estar fuera de equilibrio. Estaremos, bueno, nos convertiremos en pequeños monstruos. Y después iremos a 4chan o a Reddit y sabréis lo que vamos a hacer. Pero de ahí salen estas cosas. Y si en algún momento queréis hablar de lo malos que somos los jugadores, pues también podemos hablarlo al final. Porque tengo muchas opiniones sobre qué es lo que pasa en nuestra cultura con los videojuegos. Pero no voy a hablar de eso ahora. Ahora lo que voy a hacer es saltar al futuro y voy a decir, después de 10 años me di cuenta de que me aburría. Terminé mi tesis doctoral en 2006. En realidad no son 10 años, son menos. Pero bueno, 10 años suena muy bien. Y en algún momento, en torno al 2012, 2013, dije, me aburren los videojuegos porque all games and no play. Mucho juego, muy poco jugar. Eso, acabo de sonar como Tarzán. Esto es horrible. ¿Qué pasó ahí? Los juegos se entrometieron con lo que a mí me interesaba. Yo me di cuenta, después de pasarme tanto tiempo estudiando videojuegos, que en realidad los juegos se entrometen en lo que a mí me interesa. Game Studies en ese momento, 2010, 2011, se ha consolidado. Hay una disciplina, hay una serie de estudios, tú puedes estudiar un grado y un máster en Game Studies. Tenemos libros publicados, tenemos journals, tenemos conferencias, tenemos todo. Hemos ganado. Y no hay nada peor que ganar, porque, para mi gusto, nos aburrimos, ¿no? O al menos yo me aburro. Porque todos nos lo tomamos muy en serio. Y no hay nada peor en el juego que tomárselo en serio. Siempre hay que mantener una cierta distancia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En 2011 me dan lo que los americanos llaman tenure, me convierten en profesor titular, y si hay algo que quizás algunos de vosotros tenéis que aprender hoy, es si seguís una carrera académica, si vais a tener una carrera académica, el día en el que os dan tenure, el día en el que os hacen titulares, es el momento de empezar a hacer barbaridades. Porque ya nos pueden despedir. Entonces es la hora de decir, bueno, pues aquí vamos a empezar guerras, ¿no? Y eso es lo que yo hice a partir de 2011. ¿Cuál fue mi guerra? En realidad mi guerra fue... hubo una guerra que fue no tan incruenta como la que voy a comentar, en la que me dediqué a escribir contra algunos de mis colegas, que siempre es divertido, ¿no? Nos llevamos muy bien, lo que pasa es que siempre es divertido escribir contra alguien. Y mi otra guerra fue decir, no, en Game Studies lo estamos entendiendo todo mal. Porque en Game Studies nos estamos concentrando en el objeto del videojuego y estamos dejando de lado la actividad de jugar. Y no podemos entender todo esto que queremos hablar de la posición central del juego en la cultura contemporánea. Hay un manifiesto muy famoso en Game Studies que dice que
el siglo XXI será el siglo lúdico. Y dicen, no podemos entender nada de eso si lo único que hacemos es estudiar juegos. El juego en sí es un objeto, es muy interesante, pero el juego es una excusa para lo realmente interesante, que es la actividad de jugar. Y entonces, mi manera de hacer barbaridades fue, soy muy civilizado en realidad, fue escribir un libro, Play Matters, que es, supongo que es el libro que me perseguirá por toda mi vida, porque me salió muy bien y me gusta mucho, pero lo que es mi teoría portátil del juego. Son 100 páginas y casi 300 notas a pie de página. Y son 100 páginas en las que explico por qué el juego importa. No los juegos, sino la actividad de jugar, ¿no? Games versus play en inglés. Las lenguas escandinavas tienen una distinción muy buena entre el juego formal y el juego informal, que la tenemos también en latín, pero que los escandinavos utilizan de una manera práctica en su día a día. A mí lo que me interesa es el juego. Y el juego como una manera de estar en el mundo. Una manera de existir, de crear una subjetividad y de relacionarnos con otros. Hay muchas maneras de estar en el mundo, ¿no? Tenemos una cuando trabajamos, una cuando estudiamos, una cuando estamos con nuestros amigos, otra cuando estamos con nuestras parejas, otra cuando estamos en un colectivo, otra cuando estamos solos. Una de ellas, una de estas subjetividades, una de estas maneras de estar en el mundo, es la manera que nos ponemos, ¿no? como una especie de piel o de máscara que nos ponemos cuando jugamos. Y esta manera de estar en el mundo yo creo que se puede describir por sus 4 categorías. La primera es que cuando jugamos nos apropiamos del mundo. Lo que hacemos es decir lo que está a nuestro alrededor, las otras personas, el mundo alrededor de nosotros, no tiene por qué ser como es. Puedo apropiármelo y cambiarlo. Puedo crear algo nuevo. Mi ejemplo favorito son la gente que va en monopatín y que ve una plaza pública y dice, esto no es una plaza pública, esto es un sitio donde yo puedo ir en monopatín. Y entonces se apropian de ese espacio y crean algo nuevo, como yo me apropié de los Sims en su momento para hacer un experimento. Este proceso de apropiación es siempre expresivo. Cuando jugamos expresamos algo, no necesariamente positivo, ¿no? El juego a veces puede ser cruel, puede ser hiriente, puede ser sucio, puede ser una manera muy negativa de tratar a la gente, pero siempre es expresivo. Cuando jugamos nos estamos expresando. ¿Y qué expresamos? Una visión personal. Todos jugamos de manera distinta. Y lo hermoso del juego es que es una manera de relacionarnos con los otros de manera personal en este contexto que hemos creado, ¿no? Juntos. Y después el juego es autotélico, quiere decir que eso es un poco el palabra que tengo aquí. Cuando jugamos podemos definir por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Normalmente cuando trabajamos o cuando estudiamos siempre hay alguien que dice, bueno, pues tenéis que hacer esto, o entrégame esto dentro de una semana o de 3 semanas, o todas estas cosas. Cuando jugamos nosotros decidimos por qué jugamos. Es una de las pocas ocasiones en las que tenemos esa libertad extrema de afirmarnos en el mundo, ¿no? El juego también es un equilibrio constante entre destrucción y creación. Mi ejemplo favorito, cuando mis hijos eran pequeños, teníamos un montón de Legos, porque por eso vivimos en Dinamarca. Yo creo que el Estado los debe de dar gratis. Entonces lo que hacíamos era construir torres que iban hasta el techo, y eso era divertido, pero era aún más divertido empujarlas y que se cayesen. Y yo creo que aquí todos somos muy buena gente, pero si no reconocemos dentro de nosotros que a veces es muy divertido romper el juego, hacer un poco de trampa, empujar a alguien un poco de más, trolearlo un poquito, eso también es parte del juego. Esa parte destructiva también es parte del juego. Y desde un punto de vista moral, la ética del juego es la ética de mantener ese equilibrio entre destrucción y creación. Y finalmente, en este libro yo hago una especie de argumento sobre el juego como una articulación del entretenimiento, la política, la ética y la estética. Es decir, que nos contiene en general. Me he desplazado de decir que no podemos entender nuestra cultura sin observar nuestros juegos, a no podemos entender nuestra cultura sin observar cómo jugamos. Y ahí es donde estoy ahora. Si queremos entender nuestra cultura, tenemos que mirar
y entender cómo jugamos, qué maneras de jugar tenemos. En realidad, este libro se podría resumir en las palabras de uno de mis antiguos colegas y probablemente una de las personas que más me ha influido y uno de los grandes teóricos del juego, que es Gonzalo Frasca, un diseñador y académico uruguayo, que él siempre dice: jugar nos hace libres. Libres en todos los sentidos. Jugar nos hace libres no porque seamos libres en lo positivo, sino libres. Después es nuestro trabajo pensar qué tipo de libertad vamos a disfrutar. Libertad para crear o para destruir. Libertad para ser mejores o ser peores. El juego nos da la posibilidad de ser libres. Es nuestra tarea decidir qué tipo de libertad vamos a tener. Y eso es parte de mis intereses. Todo esto ocurrió toda esta parte de mi carrera ocurrió en torno de 2014 a 2018, más o menos, y nada, y me lo pasé muy bien. Y aún sigo dando clase de esto, de diseño de juego, no solo de diseño de juegos, sino de diseño de juego. Pero he utilizado esta charla un poco como excusa para pensar ¿qué estoy haciendo ahora? Es decir, ¿por qué ahora que tengo un año sabático puedo pararme y pensar, ¿pero qué hago? ¿No? He hecho Game Studies, he hecho Play Studies, ¿qué hago ahora? Y yo creo que la conclusión a la que he llegado, y a partir de ahora estamos en terreno especulativo, no tengo ni idea exactamente de lo que estoy haciendo, pero voy a pensar en alto, ¿no? Voy a pensar aquí con vosotros. ¿Y si he estudiado los juegos como objeto, después he estudiado el juego como actividad? ¿Y si jugar fuese un método? No solo un objeto, el juego, no solo una actividad apropiativa, expresiva, personal, autotélica, sino también un método. ¿Y si jugando creamos conocimiento? Creamos una serie de conocimientos que tienen tanto valor como el conocimiento científico. ¿Y si jugar es un método? Y resulta que yo creo que he estado haciendo esto durante una pequeña temporada. Y no he sido capaz de articularlo de esta manera hasta hace unas semanas o un mes o así. O sea que yo ahora voy a mirar un poco a lo que he hecho desde 2020, desde esta perspectiva, pero tampoco es que sea muy coherente, ¿no? ¿A qué me he dedicado en los últimos 4 años y a qué me he dedicado sobre todo en los últimos 3 meses? Me he dedicado a hacer software ridículo. También he hecho otras cosas, pero sobre todo me he dedicado a hacer software ridículo. ¿Qué es el software ridículo? Vivimos en una era en la que estamos totalmente obsesionados, para lo positivo y para lo negativo, con el mito de la tecnología. O nos resistimos a la tecnología y los adolescentes no deben de tener teléfonos hasta que tengan 68 años, o la abrazamos y decimos que todo el mundo tiene que tener como mínimo 2 cuentas de TikTok. Estamos totalmente perdidos en este mundo de tecnología que nos ha absorbido, que un poco que nos guía y que no nos deja pensar y no nos deja tampoco ser críticos, porque todo va muy rápido, ¿no? Entonces yo lo que hice fue, durante una temporada me dediqué a hacer software estúpido para demostrar que en realidad la tecnología puede ser útil, pero en general es más que nada ridícula. Y ahora, si yo fuese una persona seria, sobre todo si yo fuese un humanista de verdad, porque toda mi carrera es sobre humanista, yo ahora os pondría 7 diapositivas con un montón de autores alemanes y franceses y explicaría esta idea. Pero, como no soy una persona seria, voy a hacer una demostración, ¿vale? Y esta es la parte en la que no tengo ni idea de cómo va a salir. Lo hago, no es la primera vez que lo hago, o sea que no os preocupéis, no es que yo sea... bueno, no, lo voy a dejar aquí. No es que seáis, ¿cómo se dice? Guinea pigs, conejillos de indias, sino que esto lo he hecho más veces, pero a veces se rompe. Vamos a ver, podéis ver mi teléfono, perfecto. ¡Ah!
Ahora es cuando debería tener una música de la de, ¿cómo se llamaba este? Pero vamos a ver, hombre, ¿cómo no me funcionas? Ahí estás. Conéctate. Muy bien. Ahora te conectas. Ahora ya veis mi pantalla. Bueno, un poco de demo de proyectos. ¿Cuántos de vosotros tenéis una cuenta de Instagram? Perfecto. Entonces conocéis bien esta agonía que tenemos con Instagram, de que a veces hacemos una foto y no sabemos si la foto va a ser buena, ¿no? ¿Es esta una foto que va a funcionar, que va a servir, que la gente va a entender, que va a conseguirme likes, en la que la gente va a comentar? No hay nada peor que poner una foto y tener un like. Y encima de alguien que no conoces, que es probablemente un bot, ¿no? Por eso vivimos en un mundo de inteligencia artificial. Yo he desarrollado la aplicación Tastegram, que es una cámara que utiliza inteligencia artificial para decidir si una foto es buena o no. Entonces, podemos abrir la aplicación y podemos decir, bueno, vamos a ver, yo lo que quiero es crear una foto de influencer, ¿no? Voy a hacer una foto y quiero que sea como las fotos de Instagram de los influencers, de la gente famosa. Lo pongo en este modo, enciendo la cámara, voy a hacer una foto, vamos a ver, yo creo que voy a hacer esta foto, y puedo, o bien, regret, ¿cómo se dice? Eso, ya sabéis lo que quiero decir, o evaluarla, juzgarla, ¿no? Y juzgarla, lo que hago es evaluarla desde un punto de vista de la inteligencia artificial. Voy a juzgarla y, perfecto, es una buena foto. Desde un punto de vista influencer, la ha guardado en el sistema. Si la foto no fuese buena, desde el punto de vista de los influencers, no se guardaría, la perderías para siempre. Vamos a ver, podemos intentarlo con el modo artístico. Voy a crear arte fotográfico, entonces voy a hacer una foto. Las fotos no las publico, se quedan en el sistema local, así que no os importa que os haga una foto, GDPR y todo esto, ¿no? Voy a haceros así una foto así. A ver, ¿es esta foto artística o no? Yo creo que no. Y ya está, se terminó. ¿Cómo funciona esto? Como tengo mucho tiempo libre, lo que hice fue entrenar un Machine Learning Model, un modelo de Machine Learning, con fotos, para reconocer patrones de similaridad en fotos, ¿no? Entonces, lo que hice fue coger una gran cantidad de fotos de influencers y una gran cantidad de fotos del arte del siglo XX, y entonces entrené el modelo para saber distinguirlas. Si nosotros hacemos una foto y el modelo decide que la foto es suficientemente similar a las fotos del modelo de influencers, entonces, si estás en influencer mode, te la deja grabar. Si no, se pierde. Si estás en el modo artístico, si se parece lo suficientemente a estas fotos de Magnum o de Robert Capa o de todos los grandes artistas del siglo XX, si se parece lo suficiente, te la deja guardar. Si no, no. Es decir, lo que hago a través de este software es eliminar un poco esta tensión que hablábamos de Instagram, ¿es una foto buena o no? Da igual, podemos dejar que la inteligencia artificial decida, porque eso es lo que estamos haciendo en nuestra vida todo el rato. Estamos dejando que la inteligencia artificial tome decisiones por nosotros, decisiones que no entendemos, que no sabemos y que están basadas en modelos entrenados sin nuestra supervisión. Ahora lo que pasa es que podéis jugar con ellos. ¿Conocéis una página que se llama thispersondoesnotexist.com? ¿Sí? Que genera imágenes de gente que parece real pero que no es real. ¿Sí? Algunos sí. Los que las habéis visto, a que a veces te entra esta ansiedad existencial, ¿existo yo o no? Existential Check es mi app para saber si existís o no. Entonces lo que he hecho fue entrenar un modelo con todas las imágenes de This Person Does Not Exist, no todas, pero una gran cantidad, unos 10 gigas. Y lo que te permite es evaluar si existes o no. Entonces voy a ver si existo. Existo. Lo que pasa es que yo llevo ya... Vamos a ver, yo creo que...
he dejado de existir. Hay una manera en la que todas las fotos de This Person Does Not Exist son generadas, la cabeza está de lado, se ve una oreja pero no la otra, y siempre hay un fondo muy neutral, no un fondo rico y detallado, sino muy neutral, y entonces puedes comprobar si existes o no. Pero ahora, si tenéis algún día un problema existencial, ya sabéis a dónde ir. Porque seguro que me estoy pasando de tiempo, voy a enseñaros la última que está en el teléfono y después tengo otra que es aún más bárbara. El primer software ridículo que hice fue... vosotros sabéis cómo a veces, ¿sabes? Al final de un día muy largo, llegáis a casa, os sentáis en el sofá, agarráis el teléfono y decís, bueno, pues yo lo que quiero es descansar, ¿no? Entonces tienes el teléfono en la mano y dices tú, no quiero leer las noticias, porque las noticias... Tampoco quiero ir a mis redes sociales, porque ahora mismo esa gente no me interesa. ¿Qué gente tengo yo aquí como amigos? Tampoco quiero ver vídeos, aunque sean de gatos. Yo lo único que quiero es sentarme aquí y mirar al teléfono. Yo lo que hice fue diseñar un Attention Manager, un manager de atención, en el que tú te puedes sentar al llegar a casa y mirar a la pantalla, sin contenidos, sin presión social, sin ningún tipo de trabajo cognitivo. Solamente miras cómo la pantalla se va haciendo progresivamente más y más y más oscura, y así ya puedes tener el teléfono en la mano y sentirte tan bien mientras lo miras. Y es interactivo, porque si le das 2 veces a la pantalla, se vuelve a poner brillante y puedes seguir este proceso todo lo que quieras. Es la belleza de tener el teléfono móvil en tu mano, confortándote sin tener que utilizar demasiado tu capacidad cognitiva. Ese es mi Attention Manager. Lo podéis descargar y es gratis en la App Store. Sí, esto es horrible. Me dan 5 minutos y me queda una barbaridad de tiempo aquí que no veáis. Vale, si hay tiempo después, os enseño que este es una barbaridad. No, os lo tengo que enseñar ahora y después lo mismo voy un poco apresurado hacia el final, pero no, porque me voy a pasar de tiempo. Lo siento. Esto es una locura. ¿Cuántos de vosotros, ahora que no hay ninguno de vuestros profesores aquí, cuántos de vosotros habéis generado imágenes con ChatGPT? Vale. Ya visteis que os pregunté imágenes, no los trabajos de fin de carrera o los trabajos de fin de curso. Eso no lo voy a preguntar. ¿Sabíais que cuando generáis una imagen en el último modelo de ChatGPT y escribís el prompt, no es vuestro prompt el que se genera, sino otro? Mirad, esto es una barbaridad. Esto todo empezó como una broma. Yo lo que quería hacer era una app que... vaya, he perdido mi cursor. Ah, no está ahí. Quería hacer una app que tradujese unas imágenes... quería hacer una tontería. A ver, no te cuelgues. Ahí está, muy bien. Enciende la cámara. Ya me veo. Un segundo, tengo que mirar a la cámara. Me voy a hacer una foto. Ah, no. Espera, que no, que le di demasiado fuerte. Ahora necesito un poco de... En algún momento os puedo explicar por qué utilicé 1 mes y medio de mi vida haciendo esto. Y ahora tienes que funcionar. Lo probé antes y funcionaba. Ahí está, muy bien. Lo primero, cuando utilizáis ChatGPT, utiliza 4,42 gramos de... Es decir, 4,42 gramos de CO2, cuando en realidad Google solo utiliza 0,2, y cada búsqueda es 48 mililitros de agua. Más o menos la mitad de un café solo, ¿no? Muy bien, esta es mi foto. Y esta es la descripción que ChatGPT hace de mi foto. Yo lo que hago es coger la foto, enviarla a ChatGPT, la versión 4.0 o 4O Omega, y decirle, descríbeme esta foto en 300 tokens, ¿no? En 300 tokens, que más o menos te genera un párrafo de este tamaño. Y ya podéis ver ahí la descripción. In this image, there's a person expressing surprise or excitement, bla, 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 bla. Es muy verboso, ¿no? Le encanta hablar. Lo que hago después es coger este prompt y enviarlo a ChatGPT y decir, genera una imagen con este prompt, ¿no? Entonces vamos a ver qué imagen ha generado. Vale, yo aquí no sé, yo me acabo de convertir en DJ cutre, pero lo que es la hostia, con perdón,
primero, creo que tengo un dedo de más, que eso siempre viene bien. Pero después, construct an image of a Middle Eastern male. No es el prompt. Si este sistema funcionase tal y como nos lo prometen, sería este prompt el que genera esa imagen, pero no lo es. Lo que hace OpenAI es agarrar el prompt de arriba, el que yo escribo, lo pasan por otro Large Language Model, por otra versión de ChatGPT más reducida, que genera un nuevo prompt, lo que ellos llaman en la API un revised prompt, y sobre este texto se genera esta imagen. Es decir, que lo que vosotros escribís, lo que yo escribo, no es lo que genera la imagen. Lo que escribimos genera otro texto, que es lo que genera la imagen. ¿Qué se le ha añadido al texto? Middle Eastern. ¿Por qué? Porque si no corregimos los textos que mandamos a OpenAI, a ChatGPT, lo que nos salen son unas cosas racistas y sexistas que no veáis. Para evitar eso, lo que hacen en OpenAI es revisar el prompt, asegurarse de que existe la diversidad de manera artificial. Y esto lo llaman AI Safety and Security, seguridad de AI. Podemos hablar de esto cuanto queráis. Creo que no me queda mucho tiempo y me quedan muchísimas cosas que decir. Me quedan como 20 cosas que decir. Lo siento. ¿Por qué esto es importante? A mí me gusta contar chistes, porque el chiste es una manera fundamental de romper rituales. Si rompemos rituales no nos podemos tomar las cosas en serio. Si no nos las tomamos en serio, las podemos criticar. Nada es más peligroso que una risa. Si alguien no tolera que se rían de él de una manera creativa, tenemos que desconfiar. Si alguno de vosotros vais a acabar siendo dictadores en el futuro, lo primero que tenéis que hacer es controlar los deportes y matar a los comediantes. Esa es la otra cosa que tenéis que aprender de mi charla de hoy. Porque si nos reímos, le perdemos el respeto. Si le perdemos el respeto, podemos imaginar cosas distintas. El juego crea conocimiento. A base de mi software estúpido, creo que genero conocimiento. Pero más importante, el juego es investigación creativa. Lo que sea que hagáis en el futuro, jugad. Es lo más importante que se puede hacer en este mundo universitario. Jugad. No os lo toméis en serio. Haced bromas, reíros, disfrutad, pasadlo bien. En principio, esto es todo lo que yo os iba a decir. Lo que pasa es que después pensé, me dais 5 minutos más, ¿no? Aunque voy a ir a velocidad de relámpago. Lo que pasa es que pensé, tengo la suerte de poder hablar con alumnos que aún están empezando, casi empezando, entonces no os vayáis todavía. Porque cuando me ofrecieron dar esta charla inaugural, yo dije, ¿cuál es el propósito de una charla inaugural? Entonces estuve pensando durante mucho tiempo, 10 minutos, y pensé que al final, cómo no, fueron los trovadores gallegos los que mejor explicaron cuál es el propósito de una charla inaugural. No es hablar de mí, aunque es lo único que he hecho, sino que en realidad es intentar explicar quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, o si estamos solos en la galaxia o acompañados. Como no me queda mucho tiempo, solo voy a poder explicaros quiénes somos y a dónde vamos. Cosas muy fáciles de explicar. Y quiero terminar intentando responder estas dos cosas desde mi punto de vista. Y la primera es, ¿quiénes somos? ¿No? ¿Qué lecciones tengo yo para daros ahora desde mi púlpito? Ahora me voy a quedar en el púlpito porque así queda mucho más mejor. ¿Cuáles son las lecciones de esta charla inaugural? Todo lo que he dicho sobre videojuegos y demás, podemos hablarlo, podéis leer cosas. Voy a estar aquí todo el año, buscadme. No hay nada que me guste más que hablar del juego y que jugar. Pero, ¿qué es lo importante para mí? ¿Qué es lo que yo quiero comunicar? Lo primero es que me he pasado 22 años y contando en una carrera académica y lo único que he hecho es aprender. Cualquier tipo de carrera que hagáis en el futuro, recordad que lo único que merece la pena es aprender cosas.
Lo demás es secundario. Si no aprendemos de manera constante, acabamos siendo muy aburridos. Y lo peor del mundo es ser aburrido. Hay siempre que mantenerse en movimiento y aprender cosas. La segunda, y esto es una obligación para vosotros, tenéis el deber de ser libres. Estáis en la universidad, estáis estudiando, es la última vez que vais a tener libertad, aunque no se note. Pues van a pasar años y años, si es que en alguna otra ocasión vais a poder tener la libertad de dedicar la mayor parte de vuestro tiempo a lo que os interesa, a la razón por la que estáis aquí. Así que vuestro deber es ser libres. ¿Y cómo lo vais a hacer? Como ninguno de los profesores que vais a tener o que tenéis están aquí, estos son mis consejos de persona que solo está aquí durante un año. Tenéis que hacer todo lo incorrecto, siempre. Si eso parece... No, la manera adecuada y correcta de hacer esto, de estudiar esto, de generar este conocimiento, buscar la otra manera. Hacer la broma, hacer el chiste, jugar. Lo más importante es hacer cosas de manera incorrecta. Porque lo correcto es siempre un discurso normativo. Y si alguien os pone delante un discurso normativo, rompedlo. Otra cosa, la monocultura es malísima. Yo vengo del mundo de Game Studies. Muchos de mis alumnos, sobre todo, juegan a videojuegos y lo primero que hago es bombardearlos con cualquier otra cosa que no sea un videojuego. Si os interesan los juegos, leed libros, ved películas, escuchad música, podcast, lo que sea. Y haced algunas de esas cosas. Dirigid una película, un corto, haced un podcast, lo que sea. Si estáis en el mundo del cine o de la imagen, jugad a videojuegos. No se puede entender el cine contemporáneo sin el videojuego. Si estáis en el mundo de la radio, haced una película muda. Siempre hay que buscar cosas fuera de nuestra cultura. Es la única manera en la que entenderemos lo que hacemos de manera completa. Esto es muy importante para los que estáis ahora empezando el curso, cualquier curso que sea, las notas no importan. Mi mejor profesor en la universidad siempre hacía lo mismo. Empezaba el semestre y decía, tenéis todos matrícula de honor, ahora vamos a trabajar. Lo que hacía después, que era muy cruel, era al final del curso decir, bueno, y ahora vais a venir a hablar conmigo en persona, uno a uno, y decir si realmente merecéis una matrícula de honor. Nadie la merecía, pero todos trabajábamos. Las notas no importan. Dentro de 10 años, 20 años, nadie se va a acordar de las notas que saquéis. No trabajéis, no estudiéis por las notas. Es como un número aleatorio. Es como trabajar para el número de la lotería. No importa. Aprobad, eso sí, pero a partir de ahí... no sacrifiquéis lo que tenéis aquí dentro por un número. Es una pérdida de tiempo. Y por último, y extremadamente importante, no os creáis nada que esté en un PowerPoint. Yo a mis alumnos les rayo mucho con el vídeo que os voy a enseñar ahora, y se lo pongo siempre al principio y al final. Todo esto suena muy bien, pero en realidad David Bowie, que está en los cielos, lo dijo mucho mejor en una entrevista en la que le preguntaron qué consejos le daría a un joven artista. Y esto es lo que dice. Está en inglés, espero que se oiga bien. If you feel safe in the area that you're working in, you're not working in the right area. Always go a little further into the water than you feel you're capable of being in. Go a little bit out of your depth. And when you don't feel that your feet are quite touching the bottom, you're just about in the right place to do something exciting. Siempre un poquito fuera de vuestra zona de confort. Un poquito fuera de donde hacéis pie. Y es ahí donde pasan las cosas interesantes. Tenéis que pasaros toda vuestra carrera siempre un poquito sin tocar pie. Si tocáis pie, no estáis haciendo lo que David Bowie dice y hay que hacer lo que David Bowie dice. Y en los últimos 2 minutos, por ahora he sido muy positivo, pero... no siempre hay que ser positivo, sobre todo ahora. ¿A dónde vamos? Creo que estas últimas jornadas nos han enseñado... Esta presentación lleva preparada un mes, más o menos. Pero creo que estos últimos días nos han enseñado, o estos últimos meses, nos han enseñado que, para bien o para mal, estamos viviendo el fin de un mundo. Yo no creo en el fin del mundo, no soy apocalíptico, pero sí que creo que estamos viviendo el fin de un mundo. Es un mundo de acumulación excesiva de capital, de uso de energía y de recursos ilimitado, de un poco de
¿cómo se llama? Greed, de avaricia colectiva, ¿no? Estamos un poco todos cegados por avaricia y ese mundo se está terminando, se tiene que terminar. No hay otra manera de verlo. Y ese es un poco el mundo que viene para nosotros. Y en ese mundo que viene, o en este momento en el que vivimos ahora, en el que vemos cuando no hay bombardeos genocidas, hay inundaciones, hambrunas, es el fin de un mundo. Y en este mundo, a la gente como yo y también a la gente como vosotros, nos van a preguntar lo mismo. ¿Por qué es importante jugar? ¿Por qué es importante hacer cine? ¿Por qué es importante hacer radio o televisión o música o historias o audio? ¿Por qué? ¿No? Si se acaba el mundo, ¿no estaríamos mejor todos trabajando para que no se acabase el mundo? Esta es una pregunta cruel. Y sí, deberíamos todos trabajar para que no se acabe el mundo, pero jugar en la manera en la que yo juego, en la manera en la que vosotros jugáis, es imprescindible. Porque no podemos entender el mundo sin jugar y no podemos entender la humanidad sin jugar. Hay un crítico de arte que a mí me gusta mucho, Dave Hickey, que lo escribió en una manera muy hermosa. La cita está en inglés, voy a leer una traducción. Este mundo también estaría bien si, él dice el arte, yo diría el juego, si el juego no fuera más que la producción de profesionales autorizados, pero es al mismo tiempo más y menos. El juego o el arte es un modo de discurso social, una república participativa, una acumulación de pequeñas y frágiles ocasiones sociales que proporcionan el agente aglutinante de comunidades fugitivas. El arte nos mantiene juntos. El arte de cualquier tipo nos da un sentido, una orientación, una dirección. Nos permite pensar, imaginar, respirar y crear. Y sí, en el final del mundo también tenemos que jugar de cualquier manera, también tenemos que crear arte de cualquier manera, porque es cierto que estamos viviendo catástrofes innumerables y vamos a vivir más. Pero cuando dejemos de sobrevivir, y la cultura, la historia del hombre nos enseña eso, en el momento en el que dejamos de sobrevivir, en el que nuestra energía no se tiene que utilizar exclusivamente en sobrevivir y podemos empezar a vivir, empezamos a jugar. Y nuestra tarea como creadores, como investigadores del juego, como jugadores de cualquier tipo o como artistas, es siempre recordar que lo que hacemos lo hacemos para que todos nos acordemos de que no todo está perdido. Y no solo eso, sino que jugamos o creamos porque el mundo no tiene por qué ser como es. La función del arte, el vuestro o el mío, es en principio la de construir otros mundos posibles. Lo que hacemos cuando creamos es construir un mundo posible. Pero va más allá. Porque no es simplemente crear una imagen o un libro o un juego y decir, este es un mundo posible. Cuando creamos algo así, estamos dándole al mundo, dándole a la gente, dándonos los unos a los otros la posibilidad de vivir en esos mundos. Lo que hacemos cuando hacemos arte es hacer posibles otros mundos. Y yo no creo que haya una tarea más urgente en el mundo hoy por hoy que la de hacer posibles otros mundos que no sean este. Y esa es vuestra tarea. Gracias. Y me pasé un montón de tiempo. Siento. Es cierto que me tengo que sentar. Hola, ¿se oye? ¡Guau! Muchas gracias, Miguel, por la fantástica e inspiradora charla. Tenemos un rato, no te preocupes, se ha alargado un poco, ya nos habías advertido, pero tenemos todavía un rato para debatir y plantearnos algunas preguntas y seguir pensando juntos, que es de lo que se trata fundamentalmente hoy, ¿no? Y si us parece, voy a empezar con una pregunta para romper el hielo, després qualsevol de vosaltres doncs, que us vingui de gust llançar alguna qüestió, algun tema, alguna pregunta, doncs endavant, podeu anar pensant-hi.
En primer lugar, decir bueno, que es un placer y un honor estar aquí acompañándote, Miguel. Dejadme decir brevemente pues, que el porqué un poco, ¿no? Y es que en realidad pues, uno de esos autores muy inspiradores para mí cuando empezaba a plantearme, ¿no? Estudiar videojuegos, que después se convertiría pues, un poco en mi línea de trabajo fundamental. Aquí en la universidad, uno de los autores a los que leía y que me inspiraron muchísimo, ¿no? de los fundamentales para mí fue Miguel, con algunos de los trabajos que ha mencionado él en la charla, ¿no? Y es impresionante cómo ver un poco este repaso y toda esta panorámica fantástica que has hecho de tu trayectoria, ¿no? Ver cómo lo que me pasó a mí, estaba pensándolo ahora justo, ¿no? Lo que me pasó a mí a principios del siglo XXI, ¿no? Cuando empezaba a trabajar en Game Studies, que es que leí algo de Miguel y me inspiró muchísimo y fue uno de los factores que me motivó a meterme en ese jardín de los Game Studies, ¿no? Le sigue pasando a jóvenes investigadoras con las que ahora mismo yo tengo pues, el lujo de ser director de tesis, ¿no? Y que me llegan, me pasó el otro día, no es un ejemplo metafórico o en abstracto, ¿no? Sino que hace poquito me pasó con una nueva doctoranda del programa de doctorado del departamento que me dijo, yo quiero hacer una tesis sobre videojuegos, sobre la actividad de jugar, los jugadores, las jugadoras. Y le dije, bueno, ¿qué has leído? ¿Qué conoces que te ha motivado? ¿No? Y uno de los 3-4 libros que citó era Play Matters, ¿no? Es impresionante cómo una trayectoria intelectual académica sigue tan viva, ¿no? Y es tan importante y tan inspiradora durante tantos años, ¿no? O sea que enhorabuena y gracias. Aprovecho el momento para dártelas. Gracias. Mi pregunta para romper el hielo es si te parece, creo que es interesante relacionar, sobre todo esta última parte de tu trabajo de investigación creativa, ¿no? Con Ridiculous Software y demás, con algunas tradiciones culturales, artísticas, la cultura hacker, ¿no? Creo que es muy interesante que nos lances algunas pinceladas sobre cómo te relacionas o cómo te sirve, ¿no? Para pensar lo que haces, la apropiación o la intervención artística, la cultura del modding en videojuegos. No sé si nos puedes contar algo sobre esto. Sí, gracias por todo. Para mí la cultura hacker es un poco el espejo en el que a mí me gusta verme reflejado. Durante ciertos años, parte de lo que he estudiado, sobre todo desde que empecé a estudiar la actividad del juego, no eran tanto videojuegos como qué hacían los artistas y los hackers con la tecnología y qué tipo de apropiaciones culturales estaban haciendo. Entonces, yo creo que uno de mis argumentos principales últimamente es esta idea de que cuando jugamos lo que estamos haciendo es explorar qué se puede hacer, en concreto con la tecnología, cuáles son los discursos dominantes y cómo se pueden romper. Y si alguien ha hecho eso de manera sistemática ha sido la cultura hacker, ¿no? Los primeros hackers lo que pretendían hacer era no pagar por las llamadas telefónicas, ¿no? Uno de los primeros casos era este hacker que inventó como una especie de silbato que le permitía saltarse el pago de las llamadas a larga distancia en Estados Unidos. Y siempre ha sido esta lucha creativa y yo diría que juguetona con la tecnología como marco o molde de nuestra cultura. Resulta muy fácil desarrollar una tecnología y decir, bueno, pues ahora las cosas van a ser así. Y sobre todo con la tecnología computacional, que es difícil de entender y que son cajas negras y que nos caen encima y tenemos que reaccionar, a veces es muy difícil saltarnos estas barreras que nos ponen. Yo creo que los hackers nos enseñan que podemos hacerlo de una manera creativa, que a veces romper el marco legal es útil y necesario y es moralmente correcto, y que además podemos hacerlo de una manera que sea simpática, graciosa y jugable, ¿no? Y yo creo que lo que a mí me influye mucho de la cultura hacker es esta idea de cuando te dan un sistema, prueba a romperlo. Y cuando lo estás intentando romper, acuérdate de que la actividad de romperlo es muy productiva, genera mucho conocimiento. Conocimiento que después puedes distribuir de manera horizontal en comunidades que tengan cierta afinidad o comunidades afines y que podemos de esta manera escaparnos un poco de estas tecnologías verticales que nos caen encima. Entonces a mí me gusta mucho tanto la actitud destructiva pero jugable con la tecnología y la idea de la comunidad hacker como una comunidad que después distribuye conocimiento de manera horizontal para que nadie tenga que entrar dentro de estas cajas negras y quedarse en ellas. Entonces, sí. Perfecto, gracias Miguel.
Passamos a preguntes d'estudiantes. Què voleu preguntar? Es pot fer en català, entenc perfectament el català. Si no tienen preguntas, puedo salir yo a preguntar. Puedes usar ¿Tienes algún software que nos resuelva? Ya me gustaría. No, de hecho estoy trabajando en un... que me está costando más. Estoy haciendo un Alexa inverso. Entonces, mi siguiente proyecto, a ver si funciona. No sé si vosotros utilizáis Alexa. Yo iba a decir Siri, pero se me enciende. Entonces no, yo estoy haciendo la versión inversa, que en vez que decir, hey Alexa, ponme esta canción, lo que estoy haciendo es el contrario. Entonces tengo un sistema que dice, hey humano, ponme una canción, y el sistema está diseñado para reconocer la canción, y si no le pones la canción que ha pedido, se pone de mal humor. En realidad yo no sé por qué hago estas cosas, pero me parecen muy divertidas. Pero sí. Sí, adelante, Cristian. Con mi vocecita no llego a ninguna parte, así que gracias. Gracias, profesor. En realidad es una cantidad de conceptos que lanza a una velocidad que es difícil de seguir. Hay dos preguntas que yo quisiera hacerle, tienen que ver quizá con una un poco más técnica que otra de pronto. Lo primero... tenía que ver con el estado de este concepto de Play Studies, que lo lanzó como hizo la distinción, ¿no? Dije una cosa de Games Studies, otra cosa Play Studies, y eso detonó un montón de cosas. Es decir, tiene mucho que ver, por supuesto, con lo que estuvo hablando después, pero en términos de la definición y de cómo podemos ir llegando hacia esa beta, me pareció que necesitaba un poquito más de espacio. Y luego sobre lo clásico, ¿no? Usted también lo mencionó, que estuvo presente desde el inicio de Games Studies. Dijo, no estoy en la primera ola, quizás sí en la segunda o la tercera. ¿En qué ola estamos? Y cuáles son los problemas hoy día, digamos. Porque cuando uno inicia, lo primero es, bueno, marcar el territorio, ver cuáles son las discusiones. Sí. Hay una serie de controversias ahí en la historia, bla, bla, bla. ¿Cuáles son las discusiones hoy día? ¿Con quién estamos peleando hoy día? ¿Cuáles son los desencuentros que tienen hoy día los teóricos de Games Studies? Qué buenas preguntas. Intentaré responderlas sin pasarme de horas aquí. Game Studies y Play Studies, cuando yo publiqué Play Matters, le dije a un buen amigo mío, no, ahora lo que hago es Play Studies. Y mi amigo, que también hace Game Studies y todas estas cosas, me dice, pues bien, bienvenido a la marginalidad. Play Studies existe, y ha existido, pero vamos, todo el siglo XX y más, como una disciplina de antropología. En realidad, los más grandes estudiosos del juego han sido antropólogos. Huizinga era un cultural anthropologist, aunque Calois era en realidad una cosa que él escribía entre teoría de la literatura y otras disciplinas. Man, Play and Games es un libro de antropología cultural más o menos. Y hay muchos, Thomas Hendricks, que es quizás el último gran estudioso del juego, todos venían de la antropología cultural. Entonces, siempre ha habido un interés en Play Studies, en el campo de la antropología, y como dice mi amigo, todos marginados. En realidad, muy poquitos leemos en esa tradición, en Game Studies. Yo cuando digo Play Studies, lo digo un poco como para trolear a Game Studies y decir, ojo, porque hay muchas partes de Game Studies que no son sobre el juego como objeto, sino sobre la actividad de jugar. Entonces, no quiero hacer esa distinción, pero lo que sí que quiero es recordar que dentro de Game Studies hay gente que estudia el juego como objeto, las plataformas o bien las actividades de los jugadores. Y que aunque estamos todos debajo del mismo paraguas, no hacemos lo mismo. Nuestras metodologías, nuestros objetivos, nuestras referencias son distintas. Y que parte del trabajo de Game Studies debería ser que todos hablemos a través de estas diferencias metodológicas y también creativas, ¿no? Entonces, nadie debería hacer Play Studies, a menos que quieran hacer antropología cultural, pero si alguien quiere hacer estudio de Play dentro de Game Studies, hay una gran tradición y una muy buena tradición que es también muy interesante. A eso me refería.
¿En qué ola estamos de Game Studies? Ush, vaya jardín en el que me voy a meter. No sé en qué ola estamos, no las cuento. Era más fácil contarlas al principio porque éramos pocos. Yo creo que hay una serie de cuestiones centrales ahora que hay que mirar, a las que hay que mirar en Game Studies, que son las que a mí me interesan. Yo lo único que te voy a dar es una respuesta parcial. Lo que a mí me interesa y lo que a mí me parece que es muy productivo. El estudio de la producción del videojuego es súper interesante. ¿Cómo se hacen los videojuegos? Sobre todo desde la perspectiva de la economía, ¿no? El juego o los videojuegos, sobre todo, como parte de la economía de plataformas. Que no es, todo esto no es nuevo, pero vamos, que para mí es lo que ahora mismo es más interesante. Creo que por fin tenemos herramientas y conceptos para empezar a meternos en el impacto afectivo del videojuego. ¿Qué tipo de emociones, qué tipo de impacto en no en nuestra fábrica moral, sino en nuestra fábrica emocional, si se puede decir así? Eso es un palabra inglés horrendo, fábrica emocional. Pero ¿qué tipo de impacto tienen los videojuegos sobre nuestras emociones? Que se puede hacer tanto desde un punto de vista más filosófico como desde un punto de vista más psicológico. A mí me interesa mucho lo que se llama el material turn, el giro al estudio del videojuego como materialidad, que eso empezó en 2015, no es nada nuevo, pero que me interesa muchísimo. No solo platform studies, pero también platform studies, cómo se constituye el videojuego como materialidad. Y después, dos variantes que a mí me parecen muy importantes y que a veces que pueden ser problemáticas. Hay una corriente, sobre todo anglosajona, de queer game studies que es increíblemente productiva, y hay una corriente, sobre todo europea, de el estudio de la economía y la clase económica en el videojuego, que también es súper interesante. Que está muy conectada con la idea de production studies, pero que también tiene que ver con el juego como parte de nuestra cultura. Y por último, a mí siempre me interesa qué hace la gente con las cosas nuevas, ¿no? Y para mí, qué hace la gente con inteligencia artificial generativa desde un punto de vista del juego me parece súper fascinante. Sobre todo porque es uno de estos puntos liminales en el que podemos intentar acceder a todas estas preguntas con un buen objeto. Es decir, Netflix acaba de cerrar sus estudios y van a contratar a un vice president de Game Design y Generative AI. Es decir, vamos a contratar a un tipo que se va a encargar de demoler la industria o demoler los estudios de Netflix para utilizar inteligencia artificial generativa y no pagar a la gente lo que tiene que pagarle. Es fascinante, ¿no? Para mí es fascinante. Porque además eso va a ser un desastre. Una de las ideas más estúpidas que uno puede tener. Yo creo que ahí es donde estamos, pero yo llevo una cierta temporada un poco alejado de Game Studies. Mi último DIGRA fue en 2013, así que ya ha llovido, porque lo que he hecho en los últimos 6-7 años es meterme en critical algorithms o critical technology. Entonces, creo que mi interés o mi conocimiento de lo que pasa en Game Studies es también un poco parcial. O sea, que esto es lo que a mí me interesa, pero no te puedo decir que sea lo que le interesa a todo el mundo. Lucía. Vale, yo tengo aquí como un poco un bombardeo de preguntas, ¿vale? Pero en relación a todo un poco, claro, realmente me hace preguntarme un poco qué entraría en lo que es el juego y qué no es el juego, ¿no? ¿Cuándo estás jugando? Porque hablamos un poco de aquello de, sí, la idea de disfrutar y tal, pero claro, hay, como decías un poco, esos juegos que no tienen por qué tener como, o sea, que te pueden forzar, ¿no? Un poco a otras cosas un poco más incómodas. Entonces, dentro del juego es necesario tomar decisiones, porque claro, hay cosas que quizás te pueden obligar eso, a decidir entre A o B, pero quizás no decidirlo también te abre una nueva
opción. Entonces, no sé hasta qué punto, por ejemplo, algo que sea quizás más visual sin poder llegar, o pudiendo interactuar o no pudiendo interactuar, también sería como una especie de juego. Y eso, ¿cómo te planteas como esa relación de interacción? Que si realmente hay más, menos interacción, se puede considerar dentro de un juego o no, o si ya te la planteas antes o no te lo planteas y ya cada uno entiende, no lo sé. Es una pregunta muy buena. Yo tengo una visión del juego muy amplia. Y para mí el juego no necesariamente requiere una interacción con el objeto, pero sí una actitud hacia el objeto. Entonces, un creador puede poner delante de un público un objeto estático, por llamarlo de esa manera, un objeto no interactivo, pero la actitud del público puede ser muy lúdica. Y de hecho, a veces el objeto no interactivo te obliga a una actitud muy lúdica. Yo creo que ahora vivimos el centenario de los surrealistas y casi o más, ¿no? O menos. Los surrealistas, los Dada, ¿no? Muchas de sus obras no son interactivas en este sentido de que la toco y se mueve, ¿no? Pero son lúdicas en el sentido de que no te lo puedes tomar en serio. Si te lo tomas en serio, va muy mal, ¿no? Las pinturas de Leonora Carrington no son para tomárselas en serio, sino para tomárselas en serio de una manera lúdica. Entonces, para mí no hace falta necesariamente que un objeto de arte, una forma de expresión, sea interactiva para que genere una emoción o un tipo de experiencia lúdica. Para mí, lo lúdico es siempre en la parte del receptor y no necesariamente en la parte del productor. Y eso es lo que nos permite esta idea de lo que decía Gonzalo del juego. El juego nos hará libres, ¿no? El juego nos permitirá interpretar o malinterpretar obras que no son interactivas de una manera que nos proporcionan esta libertad de expresión y esta alegría o esta tristeza o lo que quiera que sea la emoción lúdica que surge de nosotros. ¿Y en una obra que sí es interactiva, precisamente? Una obra que sea interactiva. Esa pregunta es aún mejor porque es aún más complicada. Yo creo que tenemos un prejuicio sobre la interacción como siempre siendo lúdico y no es cierto. A veces la mayor parte... Vale, me voy a meter en un jardín. La mayor parte de los videojuegos AAA son videojuegos por nombre, pero no son objetos lúdicos. Son otro tipo de objeto, ¿no? Pero no es una cosa que realmente estén abiertas a este tipo de interpretación lúdica. Muy interactivos, totalmente. Lúdicos, no necesariamente. No en ese sentido de permitirnos una manera de interpretar, una manera de experimentar. Yo creo que no. Lo que pasa es que a mí es que tampoco me gustan esos juegos. Pero no, lo interactivo no es necesariamente lúdico, es simplemente interactivo. Hay una gran categoría que es que hay un overlap, ¿no? Un sobrelap, no sé, eso, overlap. Eso no puedo ni decirlo. Que sí que es lúdico e interactivo, pero hay muchas cosas interactivas que no son lúdicas y hay muchas cosas lúdicas que no son interactivas. Cosas interactivas que no son lúdicas. Desde mi punto de vista, Call of Duty o la página web del Ayuntamiento de Barcelona. Súper interactivas, pero nada de lúdicas. Y de hecho, mira, esto es interesante porque ahora que estoy hablando de inteligencia artificial generativa, yo empecé a dar clase con GPT, con sistemas de GPT en 2018, cuando se le enseñaba a mis alumnos utilizando el sistema más aburrido del mundo, los pobres se morían ahí, porque utilizaban un sistema muy raro, ¿no? Entonces había que subir y era todo un desastre, ¿no? Era interactivo, pero no era lúdico. De hecho, fue uno de los cursos que más odiamos todos, mis alumnos y yo, porque no había manera de hacer esa cosa jugar. La gran innovación de ChatGPT es crear una interfaz lúdico para estos sistemas de AI generativa. No tienen nada que ver con lo que son los modelos detrás, que sí, que van mejorando y todo lo que sea. El prompt, ¿no? Esta entrada de texto que tú puedes escribir lo que te dé la gana, más o menos, y te va a generar algo, eso es enormemente lúdico y eso es lo que hace que realmente haya tenido este impacto en la sociedad. Y ahí es donde volvemos a ver que sin el juego no podemos entender nuestra cultura. Hasta que no pudimos jugar con sistemas GPT, la inteligencia artificial generativa no era importante.
Ahora que podemos jugar con ella, por desgracia, está en todas partes. Vale. ¿Y no elegir entre una opción A y una opción B es también una elección? Sí, la falta de elección, claro. Hoy parece que es el día de Gonzalo Frasca. Gonzalo Frasca hizo uno de los mejores videojuegos de la historia hace muchísimos años, September the 12th, y era un videojuego cuyo mensaje era no jugar. Si en el momento en el que lo jugases, perdías. Entonces, la comunicación de la idea era no jugar con ese juego. Yo creo que gran parte de lo que serían los serious games de esa época, de 2003, 2004, 2005, la mayor parte de ellos comunicaban su mensaje en esta idea de que tú puedes elegir entre A o B, pero la única opción ética es C, que es no jugar. Y entonces eso es una de estas maneras autorreferenciales que tiene el juego, de crear conocimiento. Jugar sin jugar es también juego y es también una opción lúdica. Merci. Gràcies. Tenim temps per una o dues, no, Albert? Una o dues més? Sí, al final. Hola, tengo una pregunta sobre, en plan, el juego se puede crear otro mundo más perfecto que lo que estamos viviendo ahora, quizá. Entonces, en plan, también has puesto una imagen de Almira de la caverna. Entonces, si creamos ese juego más perfecto, pero no es real, es como estamos viviendo dentro de la caverna. Entonces, como no me coincide. Muy buena pregunta, porque ahí le has dado en un juego de manos que hice, que a veces funciona y a veces no. Hay un futuro distópico del juego, que sería el de la novela Ready Player One, ¿no? Y la película también Ready Player One, que es, nos ponemos todos estos cascos de Mark Zuckerberg y estamos viviendo en este mundo digital y el mundo real nos importa nada, ¿no? Esta idea que yo tengo de que el juego hace un mundo posible puede llevar en esa dirección. Yo en realidad lo que quiero decir es que nosotros cuando no estamos jugando, nos resulta muy difícil pensar en alternativas, ¿no? ¿Cuál es la frase de Slavoj Žižek? Que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Excepto que podemos jugar a juegos en el que los sistemas económicos capitalistas no existan. Lo que hace el juego es, durante un periodo de tiempo determinado y cerrado, cuando empezamos a jugar hasta que dejamos de jugar, nos permite poner en práctica otro mundo posible. No sustituirlo, sino darnos las herramientas para pensar y actuar en otro mundo posible. Y después podemos traer esas herramientas de vuelta y decir, el mundo no tiene por qué ser como es. Yo lo que no quiero es sustituir, lo que no quiero es la caverna de Platón, lo que no quiero es sustituir el mundo por un mundo de juego. Lo que quiero es que el juego o los juegos nos permitan, durante un periodo de tiempo determinado, mientras estamos jugando, darnos cuenta de que el mundo fuera del juego no tiene por qué ser como es. Y que cuando dejamos de jugar, algo de lo que hemos practicado en el juego, lo podemos poner en práctica. Es a través de esa idea de juego como, de nuevo, en este mundo limitado, crear una posibilidad o una alternativa y darnos cuenta a través de la creación de esa alternativa de que el mundo puede cambiarse, de que podemos imaginarnos y podemos vivir en otras relaciones. Porque cuando estamos en este mundo, nos relacionamos desde las estructuras que nos dan, ¿no? Pero si ahora jugamos un juego, uno de mis juegos favoritos se llama A Quiet Year, y es un juego narrativo, no es ni siquiera un videojuego, es un juego en el que los jugadores hacen un mapa juntos de una sociedad y en esa sociedad las cosas que tienen valor no son necesariamente económicas, ¿no? Tú le puedes dar valor a emociones, le puedes dar valor a la madera o le puedes dar valor a tener animales. Mientras jugamos ese juego, estamos practicando la idea de a lo que le damos valor no tiene por qué ser económico, puede ser de cualquier otra cosa a la que le damos valor. Cuando terminamos de jugar, hemos aprendido y hemos practicado la idea de que la noción de valor es una creación nuestra y que podemos hacer. Eso es lo que quiero hacer con el juego, hacer esos mundos posibles y darnos cuenta de que podemos hacerlo. Vale, ya está.
Entonces me quito aquí. Ah, creo que me quedé sin batería. Sí. Perfecto. Bueno, también tengo otra pregunta, que es, no sé qué papel está jugando ChatGPT con el fin del mundo, o sea, humano. Pues muy sencillo. La carga medioambiental de ChatGPT en realidad juega muchos papeles. Para mí el más importante, porque no hablamos mucho de él, es que cada vez que utilizamos ChatGPT estamos quemando bosques que no tenemos por qué quemar. Hay maneras de hacer inteligencia artificial generativa que no son tan destructivas y a las que tenemos que movernos pronto, pero como expliqué en mi pequeño app, cada vez que hacemos introducimos un prompt en ChatGPT, utilizamos agua potable, no agua residual siquiera, es agua potable, y quemamos CO2. Ese es el primero, lo más material. Apareció hace poco en las noticias que Microsoft está ahora invirtiendo en producción de energía, tanto nuclear como de residuos fósiles, porque necesitan darle energía a toda esta inteligencia artificial generativa. Pues eso es un problema. Esa es la destrucción material del mundo, que a mí me preocupa mucho. Hay después otra destrucción, que es la destrucción conceptual del mundo. Lo fácil que es generar imágenes falsas y creíbles, lo fácil que es generar discursos falsos y creíbles con estos sistemas es terrible. Y la tercera pata es que perdemos, ¿cómo se dice? Literacy. Alfabetización. Mis hijos se quejan mucho de por qué tienen que escribir un ensayo si ellos simplemente se lo pueden preguntar a ChatGPT. Y aunque una de las razones importantes es que ChatGPT alucina todo el rato, o casi todo el rato, la segunda más importante es que tenemos que aprender que el lenguaje escrito, oral, no es solo una forma de comunicación, sino una forma de representación. Estamos representando el mundo que tenemos en la cabeza. Y si no lo practicamos, perdemos. Nuestro mundo se convierte en mucho más pequeñito, ¿no? Mucho más condensado, mucho menos rico. Cuanto más utilicemos estas herramientas, menos rico va a ser nuestro mundo. Esos son mis problemas con... Entonces, parece que la tecnología no está mejorando el mundo humano, sino destruyendo el mundo humano. ¿Y por qué tenemos que estudiarlo? Muy buena pregunta. No, yo voy a empujar un poco en contra de esa afirmación. Yo creo que los humanos estamos destruyendo el mundo. A veces nos ayudamos de la tecnología y a veces somos muy buenos haciéndolo directamente. A mí me fascina la inteligencia artificial generativa. Creo que por primera vez tenemos una herramienta que nos permite mirar a nuestro legado cultural y descubrir lo jodida que es nuestra cultura. Y que está, ¿no? En realidad que nuestra cultura es la cultura de la normatividad más absoluta, ¿no? Es decir, porque ChatGPT y todos estos sistemas se alimentan de nuestro estrato cultural, han absorbido todo y lo único que hacen es ver los patterns, ¿no? Los patrones de continuidad de nuestra cultura, y lo que nos reflejan es que la cultura occidental es un desastre. Y eso es fascinante, y esas herramientas son útiles. Ahora, son útiles siempre que sean parte de una dieta mucho más grande y son fascinantes siempre que nos sirvan para enriquecer a 4 fascistas, que es lo que están haciendo ahora. Entonces yo no tengo nada en contra de la tecnología, que no es neutral, la tecnología nunca es neutral, pero no tengo nada en contra de la tecnología, lo que pasa es que ahora mismo se está utilizando por humanos para destruir al mundo. Y en este caso están los 5 criptofascistas de Silicon Valley, la están utilizando para destruir al mundo. Pero no tiene por qué ser así. O sea, la tecnología es una herramienta, simplemente es útil o no, o es peor o mejor para el mundo, depende de quién usa esa herramienta. Hasta cierto punto sí, pero la tecnología no es simplemente una herramienta, la tecnología también actúa en el mundo.
Y entonces también tenemos que, ese modelo de actuación en el mundo, también tenemos que juzgarlo desde un punto de vista moral. Ninguna tecnología es neutral, ninguna tecnología es solamente una herramienta. Todas las tecnologías tienen una visión del mundo, una visión de lo bueno y de lo malo, y eso también hay que ponerlo en cuestión. ChatGPT tiene una visión del mundo que es interesante, ¿no? Pero eso no quiere decir que no podamos utilizar tecnologías similares de una manera mucho más constructiva. Es simplemente qué modelo de agentividad le vamos a dar a la tecnología para colaborar con nosotros. Yo creo que tenemos que dejar de pensar en esta idea de nosotros y la tecnología y tenemos que pensar más en la idea de que somos uno. En realidad no es tan fácil hacer una distinción entre humano y tecnología, sino que estamos mucho más entangled, ¿no? Mucho más interconectados los unos con los otros. Y a partir de ese principio tenemos que empezar a pensar qué tipo de papel juega la tecnología, no solo como herramienta, sino también como parte nuestra. Gracias. Sí, no sé si hay una última, si hay alguna última, si no estamos ya sobre el tiempo, ¿eh? No, pues yo creo que... Bueno, de todas maneras, como ha dicho Miguel antes, tenemos la suerte de que va a estar de sabático, está estando, ¿es correcto? Bueno, da igual. Estoy estando aquí todo el año. Va a estar todo el año en la facultad, o sea que podemos contar con él y podéis contar con él en el futuro si queréis continuar el debate y tenéis más preguntas. Muchas gracias de nuevo. Vamos a dar la palabra a Albert. Sí, moltes gràcies, Oliver i Miguel, per aquest diàleg i també per totes les vostres intervencions. Gràcies també al Diego, que ens ha ajudat amb els micròfons, i al Jordi, que estava a la cabina de tècnics, i a la Vanessa, de secretaria, per ajudar-nos a organitzar l'acte. Com ha dit l'Oliver, doncs el Miguel estarà per aquí, així que ja tindrem el plaer de seguir aquests diàlegs properament. Gràcies i ens veiem aviat.